Listo. Entonces, de manera formal, quiero presentarles un saludo a este CIPAS del curso de Investigación en Ciencias Sociales, denominado Estrategias de Divulgación del Anteproyecto, Diseño y Presentación del Póster Científico. Como les decía, este tipo de encuentros hacen parte de las estrategias trazadas por la institución para dinamizar el proceso de vida académica dentro de la academia, precisamente con la intención de que ustedes como nuestros estudiantes puedan evidenciar que detrás de toda esta infraestructura tecnológica se encuentra un gran equipo humano que hace posible esos procesos de aprendizaje y que a través de ese acompañamiento, de la mediación, de la puesta en escena, de todas esas experiencias, de la experticia, de los conocimientos que se han logrado consolidar a lo largo del camino, pues hacen posible que ustedes tengan un proceso experiencial, vivencial, que sean ustedes a partir también, y ahora que estamos precisamente en esa transición de nuestro nuevo modelo eutagógico, en el que ustedes se centran y se transforman como esos ejes dinamizadores, como los protagonistas que siempre lo han sido, pero ahora con un componente adicional, y es que es desde los territorios, precisamente desde desde esa identificación de las necesidades de los contextos de los que ustedes hacen parte y logrando poder establecer de todos los conocimientos importantes, por supuesto, cuáles son los que ustedes deciden aprender y que van de cara precisamente pues a esa solución, a esa mitigación de los inconvenientes, de las necesidades que se pueden identificar en procesos precisamente de investigación en las ciencias sociales, porque ahí es donde radica la importancia de cursos de naturaleza como este. La importancia de un curso como la investigación en ciencias sociales es precisamente poder entender todos esos fenómenos sociales, todos esos fenómenos que se dan, poder entenderlos, integrarlos, leerlos y poder entender también entre ese universo de herramientas, de posibilidades y demás, cómo se pueden gestionar en procura de poder mitigar, de buscar soluciones de impacto consecuentemente con las características de los territorios y demás. Y es ahí precisamente donde ustedes toman ese punto protagónico, insisto, que siempre lo han tenido, pero con estos agregados, con estos componentes desde esa mirada de nuestro modelo pedagógico que estamos haciéndolo vida a través del proceso de vida académica que se lleva a cabo pues a través de webconferencias, de CIPAS y de diferentes encuentros que se realizan desde el acompañamiento docente y con la participación, por supuesto, de ustedes. Entonces, lo que les decía, esa es pues como la naturaleza de la importancia de poder encontrarnos, siempre vamos a entregar información de tipo académico, pero también de carácter informativo que les permita poder ampliar el panorama frente pues a las cosas que ustedes están viviendo día a día en la academia. Lo que les mencionaba, básicamente, el objetivo académico ya del encuentro se centra precisamente en poder acompañar el proceso de ustedes para el logro del resultado de aprendizaje 3 de este curso, que precisamente la fase número 5 se configura en un elemento, en un puente dinamizador para poder ustedes alcanzar ese resultado de aprendizaje número 3 que se ha propuesto a través del diseño del curso. Básicamente, ese aprendizaje, ese resultado de aprendizaje está definido como proponer un diseño metodológico acorde con el planteamiento del problema que garantice el desarrollo de los objetivos y la divulgación del anteproyecto de investigación. Aquí lo podemos dividir en dos aristas o en dos componentes y podemos decir que el primero ya está surtido y es precisamente todo lo que hemos logrado a lo largo de las cuatro fases anteriores. Digamos que ese primer apartado ya está hecho. Ahora lo que nos convoca
es precisamente el proceso de divulgación de todos esos puntos que ustedes lograron consolidar, pues, en este anteproyecto. Entonces vamos a hacer lo que es un proceso de divulgación a través de un póster científico que les permita, ay, Dios mío, que les permita sintetizar, presentar, compartir con una comunidad científica, en este caso, con la comunidad académica, nosotros, compañeros, y pues, digamos, desde mi rol como tutora, que ustedes puedan compartir con esta comunidad académica a través de esta pieza visual y pues en el foro. Ay, no, excusen. Ok, mil disculpas, pues estas son las cosas que pasan cuando pues uno hace este tipo de ejercicios desde casa, pero bueno, ya controlada, medianamente, creo. Entonces, lo que les decía, este proceso de divulgación lo vamos a hacer posible pues a través precisamente de la creación de un póster científico que es una herramienta visual, es una pieza gráfica que nos permite de una manera sintética o resumida poder hacer una narrativa visual que está acompañada del texto, pero también de gráficos, de una idea, de un resultado de investigación y demás. Eh, Ya no le escucho. Creo que se le fue la voz otra vez. ok, bueno, nuevamente disculpas, de verdad que ay, no, es muy complejo, discúlpenme, pero ya estoy de regreso. Entonces les decía que es una pieza gráfica, es una herramienta que nos permite de una manera organizada, sintética, pero también muy creativa, muy armónica, poder poner en común elementos determinantes o claves de un proceso de investigación o de una temática también de interés que yo quiero socializar, manifestar, poner en común con un grupo determinado, con una comunidad científica, con una comunidad académica o con una audiencia cualquiera, por supuesto, pues adaptando esos lenguajes. No es lo mismo, digamos, preparar una pieza gráfica para una comunidad científica o para una comunidad de profesionales en proceso de formación o para una audiencia de una comunidad étnica, por ejemplo. Hay que aplicar unas ciertas diferencias que están relacionadas precisamente en esos elementos visuales, en el discurso, en los elementos narrativos, entendidos pues como lo gráfico, insisto, pero también lo textual, que sea claro, que sea entendible, pero siempre desde la lógica de la síntesis.
de que tenemos que hacer un esfuerzo, además del que ya hemos hecho con la consolidación, pues, de los resultados, porque digamos, si lo llevamos a un ejemplo concreto de un póster para socializar unos resultados de investigación, de antemano ya hemos hecho allí unos esfuerzos bastante significativos y es poder llegar a unas conclusiones, poder eh, concluir un proceso sistemático como lo es una investigación. De antemano, digamos que allí ya hay unos esfuerzos muy grandes, pero el llamado es a que sigamos haciéndolo porque a veces también sintetizar pareciera una ocupación muy sencilla, pero tiene su clave, tiene su tema, porque también tiene, digamos, una estructura y es que pues esa síntesis que yo logre pues sea clara y que en ese intento de poder mostrar algo muy concreto, de pronto no se atente pues a la fidelidad o a la completitud pues de ese mensaje. Entonces, un póster científico, como lo hemos mencionado, entonces es un producto académico para comunicar de manera sintética y visual un proyecto o proceso de investigación. Presenta la información esencial, problemas, objetivos, referentes, metodología y resultados esperados, y se usa como un medio de divulgación y apropiación social del conocimiento. ¿Para qué sirve un póster científico? Pues lo hemos mencionado, básicamente para poder poner en común una idea, unos resultados, unas posturas frente a unas determinadas situaciones. Y pues esto podemos concretarlo diciendo que sirve pues para divulgar resultados preliminares o anteproyectos, que es un poco lo que ustedes van a vivir, lo que van a tener que entregar y diseñar en esta fase número 5, que es poder divulgar todo lo que lograron, todos los puntos que desarrollaron en el anteproyecto, pues que realizaron como equipo. Por eso digamos que este encuentro se centró en poder fortalecer o definir esos puntos, porque como no vamos a tener un espacio para la socialización como tal, digamos un encuentro así que ustedes hicieran una exposición como sucede en un congreso o en algún evento académico, el escenario siempre va a seguir siendo el foro, entonces de manera que pues tan máxime cuando el tiempo para esta fase es tan corto, la idea es que pues ustedes vayan haciendo este ejercicio para que esa sea la forma en que se dinamice un proceso de aprendizaje colaborativo para que sus compañeros pues puedan también beneficiarse de esos aportes que están compartiendo allí. Obviamente, pues esto es en equipo, esto es en grupo, pero pues la idea es que puedan ustedes tenerlo allí y que se haga pues un trazado, una trazabilidad pues de esa construcción colaborativa que lograron. Esto pues sirve para facilitar la comprensión rápida de un estudio, socializar ideas claves con la comunidad académica, con una comunidad científica o con una determinada audiencia. O sea, esto no, digamos que en la fase pues lo hemos definido como póster científico, pero existen póster de muchas índoles porque finalmente su origen o su lógica, su postura es que es una herramienta para comunicar de manera visual, de manera dinámica, de manera sintética, pues una información determinada, sea de carácter académica, científica o de cualquier otra. Por eso es que va dirigido también pues a todo tipo de comunidad, obviamente pues haciendo los ajustes pertinentes dependiendo pues el grupo pues al que yo me esté dirigiendo. Sirve pues para favorecer el pensamiento crítico y pues para favorecer también la comunidad científica, es decir, para aportar valor a esa consolidación de nuevos aprendizajes y por supuesto pues ese favorecimiento del pensamiento crítico, lo que decía, tenemos que ser muy cuidadosos en que de pronto no por poner unas frases cortas allí, pues pierda fidelidad a ese mensaje que nosotros queremos comunicar. Y pues finalmente consolidar aprendizajes, síntesis, argumentación y claridad conceptual. Esto pues está concatenado, está articulado pues con lo que acabo de mencionar de ese pensamiento crítico. Tenemos
pues en los elementos claves del póster, ustedes los tienen enunciados también allí en la guía, entonces pues nos hacen un llamado a que tengamos pues allí dentro de esos elementos textuales pues el título, muy importante, además porque ha hecho parte importante de esa consolidación, de ese paso a paso, de ese acompañamiento que se hizo en una de las primeras fases. Todo surgió pues a partir de la pregunta de investigación, esta pregunta de investigación articulada también con este título. Es necesario también que pues dentro de esta presentación gráfica ustedes logren de una manera visualmente estética y llamativa también ubicar el objetivo general, la justificación, referentes teóricos, metodología, resultados esperados. Digamos que esa es como la estructura general, los puntos claves dentro de cualquier póster de carácter académico que busca socializar unos resultados de investigación. Por supuesto, pues a nosotros nos aplica en lo que hayamos logrado consolidar como equipo y lo que esté pues en contraste allí en la guía de aprendizaje. Muy rápidamente, pues también lo encuentran allí en la guía, unas herramientas para elaborar el póster. Entonces, pues tenemos plantillas en Canva, que lo podemos filtrar allí para decirle que necesitamos una plantilla para póster científico y allí ya nos va a salir la estructuración. Algunas vienen ya con unas imágenes muy sugerentes de acuerdo pues con el tema que se esté planteando. Entonces, digamos que hay trabajo allí muy adelantado, muy significativo, y si no, pues el llamado a que se puedan hacer pues esos ajustes en la plantilla de acuerdo con pues la temática que vayamos a exponer, también pues en PowerPoint, que es una herramienta pues muy sencilla, muy completa, además ahora pues viene incluido un diseñador, una IA por defecto está aquí. Entonces, a veces hacen unas propuestas visuales muy atractivas que resultan, pues, haciéndonos, pues, aportes y facilitándonos, digamos, como ese tema operativo, porque, pues, a veces también acomodar una letra, un gráfico, sé que, pues, eso también toma su tiempo cuando, digamos, nos proponemos o nos situamos desde desde ese punto de lograr hacer pues algo estético y visualmente muy llamativo, está también genial. Y pues otra de las herramientas, por supuesto, por excelencia que ustedes necesitarían es pues también esa gestión estratégica de las normas AMPA, esto para pues tener, digamos, claridad y ser muy exactos en la ubicación y la forma de las citaciones que ustedes hagan pues en el póster. Por supuesto, pues las demás herramientas de su manejo, las demás que conozcan y que quieran, por supuesto, aportar también. Esa es una forma de aportar a los aprendizajes y digamos, estas son como las más generales, pero si ustedes manejan algunas otras que resulten, digamos, em, pues fáciles y que también aporten en este proceso, pues bienvenido y pueden compartirlo también pues allí en el foro, insisto, eso es una forma de aportar a un proceso colaborativo de aprendizaje porque allí pues sus compañeros si no sabían de la existencia de esta herramienta, pues ahí vamos a familiarizarnos con un elemento más que nos va a facilitar pues muchas cosas en este proceso de aprendizaje, no solo para el curso, porque pues como ya lo saben, estamos llegando a la parte final, pero sí a lo largo pues de todo este proceso formativo en cada una de las carreras que ustedes están, en las que están formándose aquí, pues yo sé que en este curso están encontradas dos importantes disciplinas de las ciencias sociales, psicología y comunicación social. Entonces, pues allí está pues algunos puntos claves para un buen póster, entonces tener una claridad, entonces que el texto sea breve, preciso, sin muchos tecnicismos innecesarios, insisto, ahí entra un poco en juego lo que les decía, de que hay que dirigir el lenguaje, hay que ajustarlo de acuerdo con el tipo de público al que nos estemos dirigiendo. No obstante, aun cuando sea a una comunidad científica o académica,
no caer de pronto en ese error de pronto de querer parecer un poco más académicos, poner unos términos allí que luego hagan perder como precisión. Digamos que entre más claro, más equilibrado, más sencillo, va a tener muchísimo más impacto. Obviamente, hay que tener mucho cuidado de que de pronto no en esa síntesis, pues nuestro mensaje pierda valor, pierda, digamos, como efectividad en lo que queremos comunicar. Por supuesto, pues debe tener una coherencia. Esto se logra pues con una cohesión entre el problema, objetivos y la metodología. Fíjense muy bien en el tema de la redacción, utilicen los conectores y demás herramientas que facilitan una coherencia en un texto. La estética, entonces, pues lo que les mencionaba, esa es una de las claves para lograr un buen póster y es el uso equilibrado pues de colores, la tipografía, ¿no? De tipo de letra que sea pues muy acorde con los fondos que se estén utilizando, el tamaño, que sea una letra legible y también un buen manejo del espacio. Tenemos que ser muy generosos, insisto, de pronto no en el afán de que es una sola pieza y por querer son casi 10 puntos, al menos en lo que está pidiendo la guía, entonces de pronto por querer incluir todos esos elementos, entrar de pronto en una práctica un tanto mezquina y es que estén demasiado agrupados los elementos. Hay que ser muy generosos visualmente hablando con esos espacios. Que no provoquen una saturación visual, sino que por el contrario le brinden como una sensación de recreación a la vista, a la par de que están generando pues un proceso de aprendizaje. Entonces, que la persona que esté beneficiándose académicamente con esta pieza lo haga de una manera armónica porque se lo permite el buen diseño y ese buen manejo pues de los espacios que debe estar caracterizado por una síntesis, entonces esto lo hemos mencionado, pues la información esencial, obviamente cuidando de no ir a perder fidelidad o calidad en lo que queremos comunicar, y por supuesto pues que tenga un rigor y una seriedad académica, que esto lo logramos pues a través de las citas correctamente referenciadas, por eso pues en una de las herramientas claves que ustedes deben tener presentes para la elaboración de esto, pues por supuesto, es la gestión estratégica de las normas APA. Grosso modo, es todo, digamos, como herramienta de aporte para el proceso de elaboración del póster. Como otra de las, digamos, de los puntos claves que traía para tratar en este encuentro, tiene que ver un poco con la parte académico-administrativa del curso, si podemos renombrarlo en esta categoría. Y es poder darles la tranquilidad a las personas que aprovecharon, gestionaron todas esas oportunidades que se entregaron para poder mejorar la valoración cuantitativa del desempeño en el curso. Em, Hemos generado unas oportunidades desde la fase uno, 2 y 3. Yo quiero comentarles que ya están calificadas las tareas, las notas ya están en el aula, no obstante, no aparecen aún ya, digamos, de manera formal porque no se han entregado a registro y control, porque es un proceso que se hace una vez el director me haya aperturado el centralizador. Esto tiene que darse, en este momento estamos en la fase de calificación de la tarea número 4 y lo que es la fase uno, 2, 3 y 4 hace parte del consolidado de ese primer 75% de lo que conocemos como la primera nota. Es así que estos resultados de las personas que gestionaron esas oportunidades extemporáneas de entrega van a poder evidenciarlas ya la otra semana, porque tengo plazo de calificar la fase número 4 hasta el 1 o 2 de diciembre.
Y de ahí pues hay otros 2 o 3 días precisamente para poder organizar, hacer el llamado a esas notas que están como el caso que les estoy exponiendo, que ya están calificadas esas oportunidades, pero estoy esperando a que administrativamente el director, cuando ya llegue ese momento, que eso viene dándose pues iniciando la otra semana o al final de esta, nos abra el centralizador para que esas notas migren y así puedan consolidarse y que esa sumatoria o esa ecuación que se logra allí pues sea el resultado final de esa nota número uno, que es clave y muy determinante en lo que es ya esa aprobación o no del curso. Es muy cierto que a veces en ese primer 75% algunas personas quedan muy atrás y con la entrega de la actividad final, pues ahí ya entonces logran los puntos necesarios y hay una aprobación. Entre tanto, hay otros casos en los que les falta 1 o 2 actividades porque pues así como hay personas muy dedicadas y que lograron pues ponerse al día, hay otras que pues aún no conocemos las razones por las que están ausentes, pues no gestionaron esas oportunidades. Entonces, totalizándose ese primer 75%, podemos evidenciar que no, que digamos ya así así hagan una muy buena entrega de la fase número 5, pues no, digamos, no les va a alcanzar ese puntaje para poder pasar. Es más, pues recuerden pues que la fase 5 está articulada pues con todos los puntos que se han venido realizando. Todo esto es el resultado de una articulación, todo esto está concatenado. Entonces, pues básicamente eso era lo que quería decirles. Por supuesto, eh, como siempre, pues manifestar mi interés de estar muy pendiente, muy atenta de todas las inquietudes, las cosas que se puedan presentar ya, pues para poder llevar a feliz término este proceso de aprendizaje que ya pues estamos viviéndolo, esta parte final, pues a través de la fase número 5. Son unos contados días prácticamente los que se han generado para poder lograr ese proceso de aprendizaje significativo. Entonces, pues como siempre, manifestarles mi interés, mi total disposición de estar aquí acompañándoles, de poder facilitar pues todo mi aprendizaje, mi experiencia, pero también mi disponibilidad de poder aprender también con ustedes, porque pues el conocimiento no es estático, sino que es cambiante, es dinámico. Y precisamente se dinamiza pues a través de relacionamientos como este que estamos viviendo. Agradecerles, son un grupo muy juicioso. Yo tenía que hacer ese comentario de la nota de que hay algunos que pues no les va a alcanzar porque sí, pero son muy contados, son digamos casos muy particulares, digamos personas casi que ausentes. No obstante tenía que ponerlo de manifiesto pues para poder articular lo que intentaba hacer comprender, pero en general es un grupo muy juicioso, muy dedicado, muy atento, eh, desde el entendido de que siempre estaban muy dispuestos a poder gestionar esas oportunidades de mejora que en los procesos de realimentación en el foro, pues yo les compartía. Siempre me encontraba mensajes donde me devolvían ese comentario de, oye, mira, tienes que cambiar aquí por esto, esto, esto. Y siempre encontraba de vuelta un mensaje en el que me hacían saber que ya había sido resuelta esa oportunidad de mejora y logrando así pues una clave de aprendizaje, porque esas son estrategias para fortalecer procesos de adquisición de nuevos conocimientos. Entonces, digamos que eso de decirles, mire, tienen que gestionar acá porque esto no está bien, porque esto, y darles las razones, además, porque hacía parte pues de ese buen ejercicio, de esa práctica de realimentación y darme cuenta que ustedes lo gestionaban, pues era muy importante porque me permitía precisamente evidenciar y garantizar que sí estaba dándose esa ruta de aprendizaje. Entonces, inmensamente agradecida por este encuentro.
por esta experiencia que me permitieron vivir, por haberlos acompañado. Y pues no, que aquí quedo pues muy atenta, muy pendiente pues a lo que ustedes puedan llegar a necesitar. Muchas gracias a los que se vincularon. Y pues bueno, eso era lo que quería compartirles así grosso modo en este encuentro. No sé si ustedes quieren hacer algún comentario, hacer algún aporte, que pues por cierto lo agradeceríamos porque eso nos ayuda precisamente pues a crecer y a dinamizar este tipo de encuentros y que se consolide esa premisa de que aquí pues estos procesos de vida académica los hacemos entre todos y los vivimos de manera significativa, pues como parte de una comunidad. Entonces, pues ahí queda abierta la posibilidad para que conversemos y si no, pues ya podemos dar por terminado la jornada. Doctora, buenas noches. Sí, Profe, señora, buenas buenas noches. noches. Por mi ¿Me parte, escucha? profe, quedó claro cuál es el objetivo de la actividad de la última Doctora, pues de mi parte, Bueno, sí, señora, dime. Bueno, estaba escuchando que decían que pues que había quedado como es claro que el creo que la objetivo de compañera, la fase por la cámara. Se va la voz por la cámara, ya comprobado que es la cámara la que nos muestra fidelidad en la comunicación. Les estaba escuchando pues que les había quedado como clara cuál es, digamos, el entregable o esa herramienta que nos va a permitir pues consolidar ese resultado de aprendizaje que está propuesto en esta última fase. No alcancé puede a ver quién había hecho el aporte, pero pues comprendí que más o menos por ahí pues iba lo que querían compartir. No sé si alguien más. doctora, buenas noches. Sí, señora, buenas noches. Sandra, ¿cómo estás? Doctora, Señora, no, solamente quería hacer una pregunta. Es que no sabía de la reunión y una compañera pues me avisó. ¿Su merced nos va a compartir la grabación o las diapositivas? eh, sí, sí, claro, claro, claro que sí, sí, señora, con mucho gusto. Sí, yo se las comparto ahí en el grupo que tenemos de Teams. Les comparto la presentación y obviamente esta grabación que queda disponible en el momento que ya todos nos desvinculemos de aquí del canal, apenas colguemos la llamada. Eh, Pasaba más o menos como unos 5 minutos, ella ya queda ahí habilitada, entonces yo la descargo y se las comparto o les comparto el enlace para que ustedes tengan pues acceso eh, pues allí como consulta, además como lo habíamos dicho pues en un inicio, que eso de consolidar pues lo poníamos a grabar para efectos de calidad, pero también para que se configurara pues en una herramienta de consulta para que si a bien lo consideraban sus compañeros pues pudieran eh, pues gestionarla más adelante. Entonces yo se las voy a compartir, sí señora. Y digamos, sí, Sandra, digamos que la primera persona que me ayudó fue Carlos en evidenciar que había como un inconveniente en la plataforma porque el CIPAS pues fue programado desde la semana pasada, no obstante, no se surtió el proceso de convocatoria, es decir, que a ustedes les llegara como ese anuncio de que se podían vincular a ese encuentro. Entonces me tocó pues aquí como solucionar. Entonces de pronto por eso no hubo mucha vinculación y pues como la información fue más por eso, como un error en plataforma. Pero bueno, ya de todas formas ahí con la grabación y con la presentación, pues ahí se puede surtir lo que tal vez no alcanzaste a escuchar. Entonces, pues muchísimas gracias por tu aporte. No, muchísimas gracias a usted, muy amable. Vale, sí, señora. Carlos, tienes la mano levantada, cuéntanos. Hola, buenas noches. Yo solo ¿Cómo quería estás, preguntar, señor?
Entregamos entonces solo el póster, no hay que hacer portada, sino todo incluido en un solo póster, un PDF, ¿cierto? Sí, señor. Sí, lo que dice, o sea, como está ahí en la guía, digamos que, o sea, todos estos elementos que compartimos, pues, en esta noche, digamos que hacen parte de esos puntos que deben integrarse en ese punto que pide la tarea, que es el post. Perfecto, perfecto. Y a partir de hoy ya lo podemos entregar. Sí, ya hoy inició la fase, y digamos que ahí ya está habilitado los diferentes entornos para que se pueda ir compartiendo esa información, estimado Carlos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias. De verdad que sí, pues muy gratificante pues haber compartido con ustedes este espacio. Nuevamente, muchísimas gracias por la deferencia que han mostrado pues, para con la invitación. También pues el compromiso con el curso, con sus actividades y demás. Y pues nos seguimos encontrando, seguimos allí en el proceso, nos encontramos en el foro, en nuestro equipo de Teams y en los demás canales de comunicación para que sigamos construyendo entre todos comunidades de aprendizaje y consolidando conocimientos significativos. Entonces, pues un abrazo y Dios los bendiga. Que estén muy bien. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, sí, señora. Feliz noche.